Oye, Sofía, ¿tú crees que con 30.000 euros se puede vivir tranquilo un año en Madrid? Depende, Carlos. Si alquilas un piso compartido, comes en casa y no sales mucho, sí, quizás aguantas. Pero si vives solo y te gusta salir a cenar, ni de coña. Pues justo me ofrecieron un trabajo por ese sueldo, anual, claro. Ah, vale. Pues entonces son unos 2.500 libres al mes, más o menos. Con esto puedes apañártelas, la verdad, pero sin lujos. Lo que me preocupa es el alquiler. He visto pisos por 1.100 y son una caja de zapatos. Sí, ya sé. Yo pago 950 en Usera, pero tengo que compartir baño con los vecinos del otro lado. Ay, a veces pienso que vivo en una pensión. ¡Qué fuerte! Oye, ¿y si nos buscamos algo los dos? Podríamos ahorrar bastante. Tendría que verlo. No quiero volver a vivir con alguien que no limpia ni saca la basura. Mi último compañero dejaba todo hecho un asco. Tranquila, yo soy súper ordenado. Hasta doblo los calcetines. Bueno, si doblas los calcetines y pagas tu parte a tiempo, hacemos trato. Pero nada de meter amigos a dormir sin avisar, como hizo Lucas. Prometido. Y oye, si nos sobra algo, hasta podríamos ahorrar para un viaje. Ahora hablas mi idioma. Pero primero, encontrar piso sin que nos roben la mitad del sueldo. Trato hecho. Empezamos a buscar este fin de semana. Perfecto. Y si encontramos algo barato, hasta podemos permitirnos una cena fuera. De vez en cuando. Diego, ¿en serio te compraste un reloj de 4.000 euros? Si ganas bien, pero no eres millonario. Oye, no fue un capricho, Lucía. Lo pensamos mucho con Marta. Además, es un Rolex de segunda mano, no nuevo. Segunda mano o no, son 4 pavos. Yo con eso pago el alquiler de 6 meses. ¿No te da un poco de culpa? Al principio sí, la verdad. Pero piénsalo, lo voy a tener 20 años. Es una inversión. Cada día que pasa vale más. Pues yo invierto en viajes, no en pulseras brillantes. El año pasado fui a Tailandia y me cambió la vida. Y yo también viajo, pero diferente. Para mí esto es como tener algo tangible, elegante, que dice quién eres sin tener que hablar. Sí, claro, dice, hola, soy Diego y gasté tu salario anual en un accesorio. Exagerada, pero entiendo a tu punto. Aunque te diré una cosa, desde que lo tengo, hasta en reuniones me tratan distinto. ¿En serio? No me digas que ahora juzgas a la gente por lo que llevan puesto. No es eso, es que la percepción importa. Si pareces alguien que tiene las cosas claras, la gente te toma más en serio. Pues yo prefiero que me tomen en serio por lo que digo, no por lo que gasto. También tienes razón. Pero mira, si algún día te compres un bolso caro, no vengas a criticarme. Ni en 1000 años. Mi dinero va a parar a experiencias, no a objetos que se quedan en la muñeca. Bueno, cada uno con su terapia. La mía brilla cuando hace sol. Vale, lo admito, se ve bonito, pero sigue siendo una locura. Una locura calculada, como todo en la vida. ¿En serio, Marcos? ¿Invertiste en criptomonedas otra vez? Después de lo que pasó el año pasado. Sí, pero esta vez es diferente, Andrea. He estudiado mucho, he leído white papers, sigo a expertos reales, no influencers de TikTok. ¿Diferente? Dijiste también cuando pusiste 8.000 euros en ese Dogecoin por un meme y ahora ni siquiera puedes venderlo. Eso fue un error de principiante, aprendí. Ahora diversifiqué. Un poco en Bitcoin, otro en Ethereum y solo un 10% en cosas más arriesgadas. Pero sigues jugando en la lotería, ¿no? Mi hermano metió dinero en una stablecoin que supuestamente valía $1 y un mes después valía 5 céntimos. Por eso digo, educación. Hay que saber qué se compra. No todo es estafa. Algunas tecnologías tienen futuro. Claro, como el fax tuvo futuro en los 90. Mira, yo prefiero mi fondo de inversión aburrido, que me da un 4% al año. No grito de alegría, pero tampoco me despierto con ataques de ansiedad. Pero el 4% no te saca de pobre. Con la inflación estás perdiendo poder adquisitivo. Mejor perder un poco que perderlo todo. Además, duermo tranquila. ¿Tú cuántas noches has pasado mirando la pantalla esperando que suba? Algunas. Vale. Pero también hay noches que veo cómo crece. Ayer gané 300 euros en una hora.
Y mañana podrías perder 2,000. No me asustes, pero ojalá no tengas que vender el coche para pagar el alquiler. No voy a hacer eso. Tengo límites. Si pierdo un 20%, paro. Lo tengo escrito. Escrito está fácil. En caliente uno hace locuras. Oye, te quiero, pero no entiendo cómo puedes jugar con dinero así. Y yo no entiendo cómo tú puedes dejar que el sistema te robe con la inflación. Cada uno tiene su miedo. Sí, pero el mío no incluye revisar apps cada 5 minutos. Touché. Pero cuando retire mis primeros 50,000 en ganancias limpias, me invitas a cenar. Solo si prometes que será en un sitio normal, sin champagne ni luces de neón. Trato hecho. Y si pierdo todo, me invitas tú. Eso ya lo hiciste el mes pasado con la cena china. No pienso volver a cubrir tus pérdidas emocionales con arroz tres delicias. Elena, ¿tú sabes cuánto cuesta una guardería aquí en Barcelona? Me acabo de enterar y casi me da algo. Sí, Raúl, 850 euros al mes por niño. Y eso si tienes suerte y te cogen en una pública con tarifa reducida. Si no, más de 1.000. 1.000 euros. Pero si es más que mi alquiler antes del bebé. ¿Cómo hace la gente? Pues muchos padres trabajan solo para cubrir la guardería, o dependen de los abuelos. Mi hermana ni trabaja porque lo que ganaría se lo come todo en cuidados. Es surrealista. Tener un hijo te sale carísimo, pero no tenerlo tampoco ayuda con la jubilación, dicen. Ya, el Estado nos pide que tengamos hijos, pero luego no ayude ni un euro. Yo llevo meses buscando plazas y todas están llenas. A mí me dijeron que hay lista de espera, desde que nacen. Antes incluso. Algunos apuntan al bebé en cuanto saben que viene. Así es. Y si no tienes familia cerca, estás jodido. Mi amiga Patricia dejó su trabajo porque no encontró plaza, y su marido gana justo para mantenerlos a ambos. O sea, uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Eso es un paso atrás, sobre todo para las mujeres. Claro, y luego les dicen, ¿por qué ganan menos que los hombres? Pues porque tuvieron que parar por los niños. Esto es una trampa. Quieres ser padre, pero el sistema te castiga por hacerlo. Exacto. Por eso cada vez hay menos niños. No es que no queramos, es que no podemos. Mi mujer está pensando en pedir excedencia, pero lleva años construyendo su carrera. Me parte verla así. Lo sé. Yo también lo pasé. Pero ojo, cuando vuelvas, te miran raro, como si hubieras estado de vacaciones 5 años. ¡Qué asco de sistema! O trabajas sin vida familiar, o tienes familia y pierdes oportunidades. Sí. Y mientras, los bancos sí reciban ayudas. Ironías. Ojalá cambie esto, porque si no, el futuro va a ser muy solitario y muy viejo. Y muy caro. Ni te imaginas lo que cuesta después el colegio, libros, actividades. Mejor no pensar tan lejos. Hoy toca pelear por una plaza de guardería. Suerte, Raúl. Y si no consigues, avísame. Mis suegros viven en Gerona, pero a veces pueden ayudar. ¿En serio? Gracias, Elena. Eres un ángel. Bah, es que yo también necesito que alguien me saque de casa al niño de vez en cuando. Oye, Pablo, perdona que te pregunte, pero ¿cuánto cobras tú en tu nuevo trabajo? Pregunta directa. Pero bueno, confío en ti. Unos 58,000 al año, más bonus si cierro proyectos. ¿En serio? Pero eso es casi el doble de lo que gano yo. Y hago las mismas funciones. Lo sé, Nuria, y me da hasta vergüenza decirlo. Pero negocié desde el principio, con cifras claras. Les mostré ofertas de otras empresas. Yo ni me atreví a pedir más. Cuando me dijeron la cifra dije, vale, por miedo a que me quitaran la oferta. Ahí está el problema. Nos educaron para no hablar de dinero, para aceptar lo que nos den. Y luego pagamos las consecuencias. Pues ahora me siento estafada. Llevo 3 años, nunca he faltado, he formado a 2 nuevos y sigo en 32. Entonces pídelo. Ahora sabes que alguien con tu perfil gana mucho más. Ve al jefe y dile, he revisado el mercado y esto no es competitivo. Pero, ¿y si me dicen que no? O peor, que me miren raro después. Si te miran raro por pedir un salario justo, ese no es un buen sitio. Además, si no lo haces, seguirás pensando en esto cada fin de mes. Es que ya pienso. Cada vez que veo un bolso que me gusta, calculo cuántas horas tendría que trabajar para pagarlo. Exacto. Y mientras, el de al lado, que negocia, se lo compra sin pensarlo. No es magia, es asertividad. A ver, ¿tú cómo lo hiciste? ¿No temías que te dijeran que no?
Claro que sí, pero pensé, si me dicen que no, igual me voy. Y si me dicen que sí, gano. En los dos casos, salgo fortalecido. Joder, qué lógico suena dicho así. Porque lo es. El dinero no es solo necesidad, es reconocimiento. Si te pagan poco, piensan que vales poco. Pues yo valgo más. Y voy a demostrarlo. Esta semana hablo con mi jefa. Esa es la actitud. Y si necesitas apoyo, te paso datos del sector, hasta una plantilla de correo. Gracias, Pablo. En serio, sin esta conversación seguiría tragando. De nada. Y oye, si te suben el sueldo, me invitas a una caña. Si me suben, te invito a cenar. Y esta vez no seré en un chino de menú del día. Trato hecho. Oye, Adrián, ¿tú que te compraste piso hace 2 años, no te arrepientes con lo que ha subido el interés de las hipotecas? Uf, Irene, justo ayer miré la simulación y casi me da algo. Si comprara ahora, pagaría 800 euros más al mes. No jodas. Yo estoy buscando, pero cada vez que veo una oferta pienso, ¿y si dentro de un año no puedo pagarlo? Totalmente. Yo tengo hipoteca fija, gracias a Dios. Me la dieron al 1,8% y la tengo atada 5 años más. Pero si la tuviera variable, estaría en crisis. Es que ahora los bancos ofrecen condiciones brutales. Mi prima firmó en marzo y ya le han subido la cuota en 600 pavos. ¿Vive con sus padres otra vez? Pues sí que fuerte. La gente pensaba que los tipos bajos eran para siempre. Nadie nos dijo que esto podía pasar. Y encima los pisos siguen carísimos. En Valencia, un estudio de 50 metros sin ascensor cuesta 240.000 euros. ¿Quién puede pagar eso con un sueldo normal? Nadie, la verdad. A no ser que te ayuden los padres o tengas un trabajo en el extranjero o estés metido en cripto. Y aún así. Mis suegros me dijeron que podrían ayudarme con la entrada, pero me da mucha presión. Es su jubilación, ¿sabes? Lo entiendo. Yo usé ahorros de toda la vida y parte del dinero de mis padres. Cada vez que pago la hipoteca siento que no solo pago por el piso, sino por su sacrificio. Eso es lo peor. No es solo dinero, es carga emocional, como si fallarles fuera un drama familiar. Exacto. Por eso digo, si puedes, espera. Si no tienes prisa, espera a ver si baja un poco el mercado. O busca cooperativas, vivienda pública. Sí, pero llevan listas de espera de 3 años. Mientras tanto, el alquilar me come la mitad del sueldo. Bienvenida al círculo vicioso. Pagas por vivir, pero no acumulas nada. Al final, el sistema gana siempre. A veces pienso en irme al pueblo. Mi tía tiene una casa vacía en Teruel. Allí ni necesito coche. Y allí pagas 200 de comunidad al año. Pero claro, no hay trabajo, ni metro, ni amigos. Pero tengo paz. Y podría trabajar desde casa, hasta ahorrar. Pues quizá no sea mala idea. Vivir con menos para vivir mejor. Suena raro, pero funciona. Esta noche hablo con mi pareja. Si él está de acuerdo, hacemos números. Hazlo. Y si te mudas, avísame. Igual me uno. Aquí ya solo me quedan recuerdos y una hipoteca. Pues montamos una colonia de fugitivos urbanos. Con huerto, wifi lento y reuniones mensuales para quejarnos de Madrid. Perfecto. Primera norma, nada de hablar de tipos de interés. Trato hecho. Oye, Claudia, ¿tú tienes algún fondo de emergencia? ¿Tipo 6 meses de gastos guardados? Miguel, ni siquiera tengo para un mes. Lo que tengo en la cuenta ahora mismo apenas cubre el alquiler y la luz. ¿En serio? Pero, ¿y si te quedas sin trabajo o se rompe el coche? Pues me pongo a temblar y rezo. En serio, no tengo colchón. Cada euro que entra, sale. Alquiler, comida, seguros, transporte, no sobra nada. Pero ganas bien, ¿no? Más de 3.000 brutos. Sí, pero entre impuestos, seguro privado por lo de mi espalda y que vivo en un barrio caro porque necesito estar cerca del curro, se va todo. Y cuando digo todo, es todo. Hostia, no sabía que estabas tan ajustada. Yo pensaba que, como vives sola y comes fuera a menudo, tenías margen. Comer fuera es trampa, Miguel. Son táperes de 12 euros que parecen lujo, pero son supervivencia. Cuando llego tarde del trabajo, no tengo fuerzas ni para abrir el cajón de los cubiertos. Vale, te entiendo. Yo empecé a ahorrar hace un año, después de que me despidieron en frío. Estuve 2 meses sin ingresos y fue el infierno. Eso me da miedo. No tengo familia que me pueda ayudar. Mis padres apenas llegan a fin de mes en su pueblo. Por eso empecé con lo del 10% automático. Cada nómina, antes de tocar nada, se va un 10% a una cuenta separada.
Ni lo veo ni lo echo de menos. Suena bien, pero yo ni llego. A veces hasta meto el crédito para pagar el móvil. Entonces igual hay que mirar gastos. ¿Y ese gimnasio de 80 euros al mes? Es mi terapia. Si dejo de ir, me deprimo, pero... Vale, quizás puedo cambiarlo por uno más barato o hacer ejercicio en el parque. ¿Y el teléfono? ¿Tienes contrato de esos con móvil incluido por 90 pavos? Sí, pero me lo regalaron con el plan. Bueno, en cuotas. Llego pagando el regalo desde hace 2 años. Ya no es regalo, es esclavitud. Cambia de compañía, pasa prepago, cómprate un móvil usado. Te ahorrarías 60 euros al mes. Tienes razón, soy un caso. Vivo como si tuviera dinero, pero estoy al borde del abismo. No eres un caso, Claudia. La mayoría vivimos así. Pero el problema viene cuando pasa algo. Esta semana voy a sentarme con un papel y apuntar todo lo que gasto. Hasta el chicle del kiosco. Buena idea. Y si quieres, te paso una app que uso. Te avisa cuando gastas de más en cosas innecesarias. Perfecto. Y si logro ahorrar 100 euros este mes, te invito a una cerveza. Trato hecho. Pero que sea en el bar de toda la vida, no en esos sitios de copas con música electrónica y precios de circo. Prometido. Primero sobrevivir, luego presumir. Ese es el espíritu. ¿En serio, Rubén? ¿Sigues viviendo con tus padres a los 34? Sí, y no me juzgues, Carla. Es la mejor decisión financiera que he tomado en mi vida. Pero, ¿no te sientes un poco raro? Como si no hubieras salido del nido. Al principio sí, pero mira, no pago alquiler, como casi gratis. Y tengo mi habitación, mi rutina, mis horarios. Y encima, ayudo con algunas cosas, la luz, el súper, arreglos. Vale, pero yo pagué mi independencia con orgullo. Fue duro, pero me hizo fuerte. Y yo lo digo que esté mal, pero ¿sabes cuánto dinero he ahorrado en 5 años? Más de 70,000 euros. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Simple, sin alquiler de 1,200, sin comunidad, sin luz ni internet aparte. Mi gasto mensual es la mitad. Vivo bien, salgo, viajo, invierto. Hostia, cuando lo dices así, suena inteligente. Yo apenas he podido ahorrar algo con todo lo que se va en casa. Además, mis padres están mayores. Mi madre tiene artrosis y ayuda a tenerme cerca. Les arreglo cosas, voy al médico con ellos, les doy tranquilidad. Eso sí es bonito. No lo había visto desde ese lado. Pensaba que era por comodidad. Un poco también, claro. Nadie dice que no me gusta dormir hasta las 11 o que me preparen caldo cuando estoy enfermo. Pero no es solo eso. ¿Y cuando tengas pareja, cómo lo ves? Pues ya pensaremos. Si viene alguien importante, buscamos piso. Pero hasta entonces, prefiero construir algo sólido. Con este ahorro, puedo comprarme un piso sin hipoteca larga. O empezar un negocio. Joder, con 70,000 puedes montar algo decente. Exacto. Ya tengo un proyecto. Una tienda online de productos ecológicos para mascotas. Lo estoy preparando desde hace meses. Y todo gracias a seguir comiendo las croquetas de tu madre cada domingo. Esas croquetas son parte del plan estratégico. Oye, no te lo digo por mal, pero empiezo a pensar que soy yo la tonta por aparentar independencia mientras vivo al límite. Nadie es tonto, Carla. Cada uno elige su camino. El mío es más tranquilo, más lento, pero con menos estrés. Y con más ahorro. La verdad duele. Mira, si algún día necesitas un empujón, te presto un par de miles sin intereses. Pero solo si me traes croquetas de tu madre de vez en cuando. Trato hecho. Aunque las mías no son tan buenas. Pero tengo buen vino. Entonces cerrado. Oye, Lucía, ¿tú cobras en negro parte de tu sueldo? Shh, Fernando, no lo digas así, que da yuyu. Pero sí, el 30% me lo dan en efectivo. Lo sabes bien, todo el mundo en mi empresa lo hace. Pues a mí me lo ofrecieron esta semana, pero dudé. Me sentía raro, como si estuviera haciendo algo malo. Pues claro que es ilegal, Fernando. Pero dime una cosa, ¿con qué pagas la universidad de tus hijos? ¿Con principios o con euros? Con euros, obvio, pero también quiero dormir tranquilo. Y si Hacienda llama a mi puerta, estoy jodido. Claro, si te pillan te cae una multa del copón. Pero, ¿cuántos conoces tú que les hayan pillado por esto?
A nadie. Es sistema generalizado. Sí, pero igual no me gusta depender de un trabajo que ni siquiera declara todo lo que me debe. Mira, yo prefiero tener dinero en mano ahora que esperar una pensión que quizá ni exista cuando cumpla 67. Eso sí es verdad. La seguridad social cada vez cubre menos. Mi padre se jubiló con 1,400 y vive de milagro. Exacto. Entonces, ¿por qué no aprovechar mientras puedo? El dinero en negro me sirve para ahorrar, viajar, ayudar a mis padres, cosas que con el banco no podría. Pero no cotizas esos meses al completo. Eso afecta tu futuro, Lucía. Ya, y también afecta que el Estado no invierta en salud ni educación. No vengas ahora de moralista conmigo. Todo el sistema está podrido. No soy moralista, solo prudente. Prefiero un poco menos de dinero y saber que todo está en regla. Y yo prefiero vivir hoy, sin depender de promesas del gobierno. Además, el dinero en efectivo no deja rastro. Útil cuando necesitas moverte rápido. Como cuando tu hermano tuvo el problema con el coche, ¿no? Justo. Le pasé 2,500 en una tarde. Sin trámites, sin justificar nada. En blanco, habría tardado semanas en sacarlos y lamentar sospechas. Vale, te entiendo. Pero sigo pensando que es arriesgado. Todo en la vida es riesgo. Trabajar en negro total, sí, es peligroso, pero un 30% discreto, entre empresa y empleado de confianza, es más norma que excepción. Supongo que tienes razón. Al final, todos hacemos lo que podemos para llegar. Exacto. Y si algún día el sistema nos trata bien, dejamos el negro. Hasta entonces. Hasta entonces, que siga el bote. Ese es el esperito. Oye, por cierto, mañana me dan la parte en efectivo. Si quieres te aviso y salimos a tomar algo. Metálico, claro. Vale, pero que sea algo barato. No quiero lavar dinero en tapas de queso azul. Tranquilo. Hoy toca tortilla en casa de mi madre. Y el resto al calcetín. Perfecto. Hasta mañana entonces. Y gracias por abrirme los ojos. De nada. La realidad no viene con manual, pero al menos compartimos el mismo país. Oye, Daniel, te veo muy tranquilo con lo del divorcio. ¿No te preocupa el tema económico? Pues claro que me preocupa, Sara. Pero ya lo hablé con mi abogado. No es como en las películas donde uno queda en la calle. Pero si vivían juntos, tenían cuenta conjunta, seguro que hay 1000 cosas por repartir. Y los gastos legales deben ser una locura. Sí, los papeles salen caros. Entre notario, abogados y tasaciones, llevo gastados casi 5,000 euros. Y aún no hemos cerrado. ¿Tanto? Pero bueno, al menos os entendéis. O sea, no es un divorcio de guerra. Gracias a Dios, no. Eva y yo decidimos hacerlo por mutuo acuerdo. Así nos ahorramos tiempo, dinero y odio. Lo malo es que todo sigue doliendo, aunque sea civilizado. Claro, no se separa uno sin más. Pero al menos no estáis peleando por cada céntimo. No, ella se queda con el piso porque tiene la custodia de los niños y yo tengo más ingresos. A cambio, me da parte del valor acumulado. ¿Y eso cómo funciona? Es como si vendiéramos el piso hoy, calculamos su valor, restamos la hipoteca y nos repartimos la mitad. Como ella se queda, me paga mi parte en cuotas o con otros bienes. Suena justo, pero debe dar mucha inseguridad perder tu casa así. Sí, era nuestro proyecto. Lo decoramos juntos. Hicimos la cocina a medida. Ahora voy a vivir de alquiler. Pero es lo que hay. ¿Y el tema de los hijos, cómo lo lleváis económicamente? Yo pago pensión alimenticia, unos 700 euros al mes, más extras como colegio, médicos, actividades. No es poco, pero lo asumo. Son mis hijos. Eso sí que no se negocia. Pero dime, ¿tú crees que podrás ahorrar algo después de todo esto? Por ahora ni pensarlo. Vivo mes a mes. Pero tengo un plan. En 2 años, cuando los niños pasen más tiempo conmigo, puedo pedir una rebaja en la pensión. Y entonces empezar de nuevo. Me impresiona tu calma. Yo estaría hecha polvo, llorando en el supermercado por culpa de una caja de cereales. He llorado, Sara. Mucho. Pero también aprendí algo. El dinero no cura el dolor, pero tenerlo bajo control ayuda a no hundirse. Y tener un buen abogado, supongo. ¿Y eso? Y amigos como tú que no me preguntan ¿por qué se separaron? Sino, ¿cómo estás? Pues claro, el resto no importa. Oye, si necesitas ayuda con mudanza
o alguien que te escuche a las 3 a.m., aquí estoy. Gracias. De verdad, hoy toca firmar los últimos papeles. Mañana empieza otra vida. Más pequeña, más cara, pero mía. Esa es la actitud. Y cuando puedas, empezamos a ahorrar juntos. Fondos, planes, inversiones, paso a paso. Paso a paso. Primero un colchón, luego un piso, luego... ¿quién sabe? Exacto. El futuro no se compra, se construye. Con ladrillos de coraje y cemento de paciencia. Ahora hablas como un filósofo triste con nómina. Eso soy. Filósofo triste, pero puntual con Hacienda. Oye, Belén, ¿tú has pensado en dejar tu trabajo para dedicarte a tu negocio de manualidades? Todos los días, Javier. Pero cada vez que lo pienso, miro la cuenta y me entra el pánico. Entiendo. Tienes estabilidad, seguro médico, vacaciones pagadas. Es difícil soltar eso. Sí, pero paso 8 horas al día haciendo algo que no me llena para poder vender mis collares por las noches como si fuera un hobby. Y encima me siento culpable si no subo fotos a Instagram. Pero ganas algo con el negocio, ¿no? Poco. Este mes hice 850 euros. Entre materiales, gastos de envío y comisiones de la plataforma, me quedan unos 500 limpios. No es ni un sueldo mínimo. Pero crece, ¿verdad? ¿Dijiste que tenías más pedidos cada mes? Sí, despacito. La cosa va bien, pero no lo suficiente como para arriesgarme a quedarme sin ingresos fijos. ¿Y si lo haces a medias? Dejas el curro y trabajas freelance unas horas mientras montas el taller. Ya lo he pensado. Podría dar clases online o colaborar con tiendas pequeñas, pero necesito un colchón. Al menos 6 meses de gastos cubiertos. ¿Cuánto sería eso? Unos 9,000 euros. Alquiler, luz, comida, materiales, impuestos. Todo suma. Pues empieza a ahorrar con ese objetivo. Cada mes mete 500 en un sitio aparte. En año y medio lo tienes. Si no pasa una emergencia, porque ya sabes cómo es la vida. El coche se rompe, el perro se enferma, aparece una factura que no esperabas. Claro, por eso hay que planear. Yo dejé mi oficina hace 3 años, pero solo después de tener 12,000 guardados. Y aún así, pasé meses con el corazón en la garganta. Pero tú abriste un bar. Eso sí que es riesgo. Yo solo quiero vivir de lo que hago con las manos, sin jefe, sin reuniones absurdas. Y es válido. A veces, el riesgo más grande no es intentarlo, sino quedarte donde no eres feliz. Es que tengo miedo de fallar, de que al final nadie compre mis cosas, de tener que volver con el rabo entre las piernas. Puede pasar, pero también puede pasar que en 2 años tengas tienda física, empleados, hasta una marca. Nadie lo sabe. A veces sueño con eso, con un local pequeño, luz natural, música suave y clientes que entran porque les gusta lo que hago. Pues ese sueño tiene precio. Paciencia, constancia y un poco de coraje. Y dinero, mucho dinero guardado antes de saltar. Exacto. Así que empieza ahora. Abre una cuenta nueva, ponle nombre, Libertad. Y cada mes, aunque sea 200 euros, mételos allí. Cuenta Libertad. Me gusta. Suena mejor que fondo de desesperación anticipada. Esa era mi segunda opción. En serio, gracias, Javier. Hablar contigo me da más claridad que toda la terapia del mundo. De nada. Y cuando abras el local, quiero una pulsera gratis. No. Quieres una de las primeras, pero pagada. Así entras en mi libro de contabilidad como cliente oficial. Touché. Emprendedora hasta en los detalles. Tengo que serlo. Mi futuro depende de cada decisión pequeña. Y de cada collar vendido, paso a paso. Paso a paso. ¿En serio, Hugo? ¿Le diste 200 euros a tu hermano otra vez? Sí, lo sé. Pero esta vez era para el dentista. Tenía un dolor brutal y no tiene seguro privado. Hugo, llevas años ayudándolo. Primero fue el alquiler, luego el coche, después la fianza. ¿Cuándo va a empezar a valerse por sí mismo? No es fácil para él, Elena. Desde que perdió el trabajo en la constructora, no ha encontrado nada estable. Y con 2 hijos... Pero tú también tienes tus cuentas. Yo te he visto mirando el móvil cada vez que llega la nómina, calculando si llegas o no. Claro que llego, justo. Pero prefiero apretarme yo antes de verlo sufrir. Es mi hermano, joder. Y yo lo entiendo, de verdad. Pero
¿no crees que al final le haces más daño que bien? Siempre apareces tú con la solución. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que digan no? Mientras se aguanta un dolor de muelas que no lo deja dormir. No digo que seas frío, pero podrías ayudarlo de otra forma. Por ejemplo, en vez de darle el dinero, pagarle directamente el dentista. O ayudarlo a buscar trabajo o mandar currículums. Ya lo he hecho. Le he pasado ofertas, le he corregido el CV, pero él dice que no encuentra nada, que ya no quiere currar de lo suyo. Entonces quizás necesite orientación profesional, no solo dinero. O terapia. A veces el desánimo es tan grande que uno ni se mueve. Puede ser, pero no sé cómo decírselo sin que se sienta juzgado. Porque tú eres el hermano mayor, el que siempre cuida. Pero también tienes derecho a proteger tu estabilidad. Lo sé, y me duele, porque si no lo ayudo yo, ¿quién lo hará? Sus amigos desaparecieron, sus suegros no tienen para más. Justo por eso. No puedes cargar tú solo con toda su vida. Es demasiado peso. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ayudarlo? No digo eso, pero pon límites. Te ayudo con esto, pero no con lo otro. Te doy 100, no 200. O mejor, te ayudo si vamos juntos a pedir ayuda social. Nunca había pensado en eso, en condicionar la ayuda. Suena frío, pero quizás sea lo más sano. No es frío, es realista. Si no pones límites, vas a quemarte. Y cuando tú caigas, no habrá nadie para levantarte. Joder, no había pensado en eso. Yo te quiero bien, Hugo. Y me parte verte sacrificándote tanto por alguien que no cambia. Esta vez fue la última sin condiciones. La próxima, si necesita algo, vamos juntos a una oficina de empleo o a servicios sociales. Eso suena a plan. Y si se niega, entonces decides si sigues ayudando. Sí, porque amor no es dejar que te consuman. Exacto. A veces el amor también dice, aquí te ayudo, pero aquí empiezas tú. Joder. Gracias, Elena. Hoy no solo me diste consejo, me diste permiso. De nada. Ahora un café. Yo invito. Hoy ganaste el derecho a no pagar. Acepto. Y esta vez, sin culpas. ¿En serio, Iván? ¿Has estado pagando Netflix, Spotify, YouTube Premium y 3 apps de fitness desde hace 2 años y no usas ninguna? Sí, lo sé. Suena ridículo dicho así. ¿Ridículo? Estás regalando dinero. Son casi 50 euros al mes. En 2 años son más de 1,000 euros tirados. Ya lo he calculado. Y me da vergüenza. Pero es que se renuevan solos y yo ni me acordaba. Hasta que vi el movimiento en la cuenta ayer. Pues deberías revisar eso cada mes. Yo tengo una hoja en el móvil donde apunto todas las suscripciones. Cuánto pagan, cuándo vencen, si las uso. Eres como un robot financiero. Yo soy más del tipo, confío en que todo saldrá bien. Hasta que no sale. Y ahí estás, con 1,000 euros perdidos en series que ni terminaste de ver. Oye, The Crown la vi completa. Eso cuenta. Ajá, claro, por 5 capítulos olvidados mereces mantener la suscripción eterna. Vale, tienes razón. Es absurdo. Lo peor es que ni siquiera noté que seguía pagando. Porque no duelen. No es como ir al supermercado y ver cómo sube la cinta. 3 euros por un batido de proteína. 8 por un libro que no leeré. No, esto es lento, silencioso y carísimo a largo plazo. Como una sangría invisible. Exacto. Yo lo llamo los ladrones del bolsillo digital. Se meten cuando bajas la guardia. Pues hoy cancelo todo. Menos Netflix. Ese sí lo uso. Los fines de semana. Cuando no me quedo dormido a los 10 minutos. Entonces, déjalo solo 3 meses al año. Te haces abono, te das un atracón de series y luego lo suspendes. No había pensado en eso. Como alquilar cultura. Algo así. Ahorras 300 euros al año y no pierdes nada. Y hasta puedo usar ese dinero para salir a cenar de verdad, en vez de fingir que salgo viendo a otros cenar en TikTok. Eso, experiencias reales, no consumismo pasivo. Oye, ¿y si hacemos algo juntos? Tú me enseñas a organizar cuentas y yo te invito a esa cena con lo que ahorre. Trato hecho, pero bajo una condición. Si vuelvo a verte con una suscripción zombie, te cobro intereses. Acepto. Mejor pagar intereses a ti
que a Spotify por escuchar una canción de fondo en 2023. Bienvenido al mundo real, Iván, donde el dinero tiene dueño y memoria. A partir de hoy, nada se renueva sin mi permiso. Incluso el café del trabajo. Ese es el espíritu. Ahora eres dueño de tu dinero. ¿No, Lerbez? Oye, Tamara, ¿tú tienes seguros de vida, hogar, ese tipo de cosas? Sí, claro. Los tengo desde hace años. No soy de las que confía en la suerte. Ah, pues yo no tengo nada. Ni siquiera seguro de salud privado. Si me pasa algo, a Hacienda. Nacho, ¿y si te rompes un brazo? El público puede tardar semanas en atenderte bien. Ya, pero los seguros salen una pasta, ¿no? Yo prefiero ahorrar y si pasa algo, usar el dinero. Suena lógico, hasta que pasa algo grande. Mi primo tuvo un accidente de moto el año pasado. Con el público, lo operaron al mes y medio. Con privado, lo habrían ingresado en 3 días. Pues sí que es fuerte. Pero 60 euros al mes por un seguro, para algo que quizás pase, me parece tirar el dinero. Yo pensaba igual, hasta que se me inundó el piso por una tubería rota. Sin seguro de hogar, me hubiera tocado pagar los daños y los muebles nuevos. Fueron más de 4.000 euros. Hostia, ¿y el seguro te cubrió todo? Casi todo. Pagaron la reparación, la limpieza, incluso una semana de hotel mientras arreglaban. Por eso pago mis 35 mensuales, por tranquilidad. Tranquilidad suena bien, pero es difícil justificar gastos cuando no ves el beneficio inmediato. Claro. Es como el paracaídas. No lo usas nunca hasta que lo necesitas. Y entonces, o lo tienes o estás jodido. Vale, touché. Pero hay tantos tipos. ¿Cómo sabes cuál elegir? Empecé con uno básico. Hogar, salud y un seguro de vida pequeño. Nada de coberturas locas. Luego fui ajustando. Lo importante es no quedarse sin lo esencial. ¿Y el de vida para quién es? Si no tengo hijos ni hipoteca. Puede ir a tus padres, a un hermano, a una pareja. Cubre gastos del funeral, deudas pendientes. Evita que alguien cargue con tus problemas después. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que era para gente mayor o con familia. Pues no. Es para cualquiera que no quiera dejar desastres atrás. Joder, ahora me siento irresponsable. No dijo que lo compres mañana. Pero infórmate. Habla con un asesor independiente, no con el del banco que te quiere vender el paquete caro. Buena idea. Quizás empiece por el de salud. Vivo solo, si me paso una semana en cama, nadie me lleva sopa. Exacto. Y si te duele la muela, con privado vas hoy. Con el público esperas 3 meses. Punto para ti. Esta semana llamo a una correduría. Bien. Y si necesitas referencias, te paso la mía. No es la más barata, pero es seria. Gracias, Tamara. Hoy no solo aprendí sobre seguros, aprendí sobre adultez. Bienvenido al club, donde la diversión es planificar el peor escenario. No suena sexy, pero al menos duermo tranquilo. Eso, amigo, es lujo. ¿En serio, Álvaro? ¿Sigues sin declarar los ingresos de tu trabajo freelance a Hacienda? Clara, baja la voz. Y no es que no los declare, es que los declaro a medias. A medias no existe. O lo haces todo o estás en fraude. Y tú llevas años cobrando en efectivo, por Bizum, hasta en cripto una vez. Eso fue solo una vez y fueron 300 euros. Pero sí, hay cosas que no van por banco. Clientes pequeños, amigos de amigos, no piden factura. Y tú te las quedas sin más, sin anotar, sin cotizar, sin nada. ¿Sabes lo que pasa si te investigan? Multa del 150%, intereses, posibles cargos penales. Ya lo sé, pero el sistema es desproporcionado. Cobro 4,000 al mes en mi curro fijo y me quedan 2,600 después de impuestos. Si encima pago más por lo freelance, no me da para vivir. Pues entonces decláralo como corresponde y paga tus impuestos. Así cotizas, tienes derechos y duermes tranquilo. Tranquilo no duermo ni con eso. Entre el alquiler, la moto, la manutención, cualquier cosa extra me saca de balance. Pero estás jugando con fuego. Yo conocí a un diseñador que facturaba fuera del radar durante años. Un día le cayó a Hacienda con una auditoría por un cliente que hizo mal sus cuentas.
Terminó pagando el doble. No quiero eso. Aunque yo no gano tanto, solo unos 1,200 extras al mes más o menos. Pues empieza a facturarlos, abre actividad, ponle IVA, declara cada ingreso. Sí, pagarás más, pero será legal. Y si algún día quieres ampliar, tendrás historial. Lo peor es el papeleo. Tengo que llevar contabilidad, presentar trimestrales, calcular retenciones. Contrata un gestor. Me cuesta 60 euros al mes y me libera horas de cabeza. Vale cada céntimo. Es que justo ese dinero es el que me falta. Y si te cae una multa de 10,000, ¿dónde vas a encontrarlo? No estás evadiendo impuestos, Álvaro. Estás postergando una bomba. Joder, cuando lo dices así suena muy feo. ¿Por qué lo es? No digo que el sistema sea justo, pero mientras exista, mejor jugar dentro que fuera. Tienes razón. He estado viviendo como si esto no fuera a pasar nunca, como si fuera invisible. Y mientras, tus ingresos no generan futuro, ni pensión, ni paro, ni protección. Nunca lo había visto así. Todo ese dinero se fue al vacío. ¡Exacto! Esta semana, apúntate en Hacienda como autónomo simplificado. Es rápido, puedes hacerlo online. Y luego contrato a alguien para que me ayude con lo administrativo, aunque tenga que trabajar 1 hora más al día. Esa es la actitud, legal, limpio y con dignidad. Gracias, Clara. Hoy me salvaste de una crisis futura. De nada. Y cuando declares tu primer trimestre, celebramos. Sí, pero esta vez con factura. ¡Obvio! Que todo quede registrado, incluso la cerveza. Oye, David, te noto raro desde que te subieron el sueldo. Pensaba que estarías feliz. Y lo estoy, en teoría. Pero desde que paso de 38.000 a 52.000 al año, todo el mundo espera más de mí. Mis padres, mi pareja, hasta mis amigos. ¿En serio? ¿Tus amigos también? Sí, tía, ahora soy el que gana bien. Si quedamos, asumen que puedo pagar la cena. Si alguien necesita un préstamo, me miran como si tuviera un cajero en casa. Hostia, no había pensado en eso. El dinero no solo cambia tu vida, cambia cómo te ven. Exacto. Mi hermano me dijo, ahora que ganas tanto, ¿podrías ayudar con la hipoteca de mamá? Pero si yo no vivo con ellos. ¿Y tu pareja qué dice? Ella también cambió. Antes íbamos al cine y comíamos palomitas baratas. Ahora quiere entradas VIP, cena antes, copa después. Como ahora puedes, ¿por qué no? Pues sí que es fuerte. Como si tu nivel de vida debiera ajustarse automáticamente al salario. Y lo peor es que yo mismo me siento obligado a mantener cierta imagen. Compré un reloj más caro, cambié de coche, cosas que no necesitaba. Es la trampa del lifestyle creep. Vas ganando más, pero gastas más. Y al final sigues igual de ajustado. Justo. Tengo más ingresos, pero ahorro lo mismo, o menos, que antes, porque todo se expande. O sea, ganas más, trabajas más presión y vives con más expectativas, pero sin sentirte más libre. Nada más lejos. Me siento atrapado. Si bajo el ritmo, parecería que fracaso. ¿Y si te despiden? Volver a 38 sería un drama. Has creado una burbuja cara. Sí, quería seguridad, pero terminé con más riesgo. Entonces, ¿qué harías diferente? Congelar el estilo de vida. Seguir viviendo como antes, aunque gane más. Guardar la diferencia. Eso es lo inteligente. Que el aumento no sea para otros, sino para tu futuro. Lo sé. Esta semana hablo con mi pareja. Le voy a decir, yo quiero seguir viendo películas en versión original con palomitas de 2 euros. Jaja, noble causa. Y con amigos, pon límites. Cada uno paga lo suyo, no es mezquindad, es respeto. Tienes razón. No debo justificar mi dinero ante nadie. Exacto. El sueldo subió, pero tus valores no tienen por qué cambiar. Pues a partir de hoy digo no más veces. Y guardo más. Bien. Y si alguien se ofende, que busque otro cajero. Gracias, Marta. Pensaba que el problema era el dinero, pero era la presión. El dinero revela quién eres. Y a veces, quién no quieres ser. Pues esta vez quiero ser el tipo que vive tranquilo, aunque gane mucho. ¿Ese es el verdadero lujo? ¿En serio, Ana? ¿Todavía usas efectivo para todo? Sí, y no me mires así. El dinero en mano me ayuda a controlar mejor mis gastos. Pero si hoy todo es tarjeta, móvil, Visum, ¿no te sientes fuera de onda? Al contrario, con el efectivo sé exactamente cuánto tengo y cuánto me queda. Si llevo 200 euros en la cartera, cuando se acaban, se acabaron. ¿Y si te roban la cartera, qué? Pierdes todo y punto. Con tarjeta lo bloqueas en 5 minutos. Claro, pero yo no voy por ahí con 2.000 euros en el bolsillo. Solo saco lo que necesito. 150 para la semana,
repartidos en sobres. ¿Sobres? O sea, como en las películas de los 90. Jaja, sí. Uno para comida, otro para transporte, otro para imprevistos. Si un día me paso en supermercado, como menos al día siguiente. Suena bien, pero ¿y las cosas grandes? ¿Un billete de avión? ¿Una reparación del coche? Para eso sí uso tarjeta, pero con reglas. Solo si ya tengo el dinero guardado en cuenta y lo pago el mes siguiente completo. Nada de intereses. Vale, eso sí es disciplina. Yo meto todo en la Visa y luego me asusto al ver la factura. Porque no ves el dolor real. Con el efectivo, cada vez que pagas, sientes que se va. Con el móvil es como si el dinero no existiera. Tienes razón. A mí me pasa. Compro un café de $3.50 con el teléfono y ni lo registro. Pues multiplica eso por 20 veces al mes y ya tienes 70 euros perdidos sin darte cuenta. Hostia, ahora que lo dices sí que suman. Además, el efectivo me protege de las compras impulsivas. Si no llevo dinero encima, no compro. Simple. ¿Y si estás en un sitio y quieres algo pero no tienes efectivo? Lo apunto en una lista. Si al día siguiente todavía lo quiero, lo compro con dinero sacado a propósito. Así filtro el capricho del deseo real. Eso es casi psicología del consumo. Me impresiona. No es magia, es volver a conectar con el valor del dinero. Hoy todo está diseñado para que gastes sin pensar. Hasta las apps, pago en un clic, compra ahora, paga después. Exacto. Te hacen creer que el dinero es virtual, pero no lo es. Y cuando llegue el final de mes, la cuenta sí es real. Esta conversación me ha hecho reflexionar. Quizá debería probar tu método. Empezar con un sobre de 100 para salir los fines de semana. Perfecto. Y si te sobra algo, lo metes en otro sobre. Ahorro viaje. Buena idea. Este año quiero ir a Grecia, pero apenas he ahorrado. Entonces empieza hoy. Dinero en mano, metas claras, límites reales. Y nada de decir, ya lo pagaré luego. Ese luego nunca llega. Gracias, Ana. Hoy no solo aprendí sobre efectivo, aprendí sobre conciencia. De nada. Y si te funciona, me invitas a una copa en efectivo. Trato hecho. Y esta vez sin propina con el móvil. ¿En serio, Adrián? ¿Estás pensando en jubilarte a los 52? Sí, es mi meta. No es tan loco si lo planeas con tiempo. Pero, ¿cómo vas a vivir 30 años sin trabajar? La pensión no da para tanto. Justo por eso. No voy a depender de la pensión. Estoy ahorrando e invirtiendo desde los 35. Tengo un plan claro. A ver, desglosa eso, porque yo ni me imagino dejar de trabajar antes de los 70. Mira, calculé mis gastos mensuales ideales, unos 2.500. Con 30.000 al año puedo vivir bien. ¿Y quién no? Pero, ¿de dónde salen esos 30,000 si no trabajas? De mis inversiones. Tengo fondos indexados, algo de inmobiliario y una pequeña cartera de dividendos. Ahora mismo me dan unos 12.000 anuales. O sea, aún te falta la mitad. Sí, pero sigo ahorrando 15.000 al año. En 6 años tendré el colchón suficiente para retirarme sin miedo. Joder, tú sí que piensas a largo plazo. Yo apenas llego a fin de mes. No nací con dinero, Sofía. Empecé tarde como tú. Pero un día hice cuentas. Si trabajo hasta los 67, voy a pasar más de la mitad de mi vida adulta en empleos que no me gustan. Pues sí que es triste dicho así. Entonces decidí, prefiero vivir con menos ahora y tener libertad después. 0 coche nuevo, viajes modestos, cocina en casa. O sea, sacrificas hoy para no trabajar mañana. No lo llame sacrificio, lo llamo elección. Prefiero caminar a tomar el bus si eso me acerca a no tener jefe a los 50. ¿Y cuando te jubiles, qué harás todo el día? Viajar, escribir, ayudar en proyectos sociales, tal vez dar clases. Lo importante es que será mi tiempo, sin horario, sin reuniones, sin estrés. Suena a sueño, pero también da miedo. ¿Y si te aburres? El aburrimiento no viene del ocio, viene de la falta de propósito. Si tienes cosas que te ilusionan, el tiempo sobra. ¿Y si falla tu inversión o sube la inflación? Por eso tengo márgenes. Mi cálculo es conservador. Incluso si gano menos, puedo ajustar. Viviendo en un pueblo, por ejemplo, todo cuesta menos. Eres como un ninja financiero. Planeas todo, paso a paso. Solo soy realista. La libertad no es gratis.
O pagas con tiempo ahora o con dinero después. Yo siempre pensé que jubilarse era esperar sentado a que el Estado te dé una pensión mínima. Y muchos lo hacen, pero yo no quiero depender de promesas. Quiero construir mi propia salida. Esta conversación me ha abierto los ojos. Quizás debería empezar a ahorrar, aunque sea poco. Empieza con 50 euros al mes. Mételos en algo que rinda. En 10 años tendrás miles. Y si algún día puedo jubilarme antes, mejor. Exacto. No se trata de vivir pobre toda la vida, sino de elegir cuándo y cómo termina tu carrera. Gracias, Adrián. Hoy no solo hablamos de dinero, hablamos de libertad. De eso se trata. El dinero no es el fin, es el puente. Y tú ya estás a mitad de camino. Solo necesito cruzar el último tramo sin mirar atrás. Oye, Lucía, ¿tú has pensado en heredar? Quiero decir, tus padres tienen casa, ahorros. Cuando falten, eso será tuyo. Diego, por favor, no hables así. Mis padres están bien, sanos, y espero que vivan 100 años. Lo sé, lo sé. No lo digo con malicia. Pero es un tema real. A todos nos llega. Y mucha gente no está preparada. Pues yo prefiero no pensar en ello. Me da tristeza, miedo. No quiero que mi futuro económico dependa de su muerte. Suena horrible. Sí, suene mal dicho así. Pero heredar no es codicia. Es planificación. Hay papeles, impuestos, repartos. Si no estás informado, puede haber líos graves. Mi padre siempre dice que todo irá a mi nombre. Tiene testamento hecho. ¿Y sabes dónde está? ¿Qué incluye? ¿Tiene bienes en el extranjero? Porque si no, puedes encontrarte con sorpresas. No, la verdad es que no sé nada de eso. Solo sé que todo será para mí. Mi tía pasó por una pesadilla. Su padre murió sin testamento claro. Entre ella y sus hermanos se pasaron 2 años en juzgados y al final pagaron más en abogados que lo que valía la casa. Joder, no sabía que podía ser tan complicado. Y luego está el tema del impuesto de sucesiones. En algunas comunidades es carísimo. Si no tienes liquidez, puedes tener que vender la casa solo para pagarlo. Eso sí que sería trágico. Vivir en la casa de mis padres y tener que venderla porque no puedo pagar un impuesto. Exacto. Por eso hablé con ellos. Les dije, no es por interés, pero quiero saber cómo están las cosas, por si algún día tengo que ayudaros o tomar decisiones. ¿Y te contaron? Sí, tienen testamento notarial, cuentas claras, incluso me dieron el contacto del notario. No fue incómodo. Al contrario, se sintieron tranquilos. Suena maduro. Yo siempre he evitado el tema por miedo a parecer interesada. Pero no se trata de interés, se trata de responsabilidad. Si ellos confían en ti, mereces estar preparado. Tienes razón. Quizá debería sentarme con ellos, sin presión, solo para saber. Diles algo como, quiero entenderlo todo, no por lo que vendrá, sino para cuidar de ustedes ahora. Buena frase, me la anoto. Y pregunta por los seguros de vida, joyas, coches. A veces esos detalles no están en el testamento, pero generan conflictos. ¿Y si tengo un hermano? Aunque sea medio hermano como en tu caso, hay que hablarlo todo. Sobre todo si hay desigualdades. Un malentendido y pierdes a la familia que te queda. Esta conversación me ha bajado a tierra. No quiero que el dinero rompa lo que les queda de amor. Ni yo. El dinero debe proteger, no destruir. Esta semana hablo con mis padres. Con cariño, con calma. Bien. Y si necesitas ayuda, te paso el nombre de mi notario. Gracias, Diego. Hoy hablamos de muerte, pero en realidad hablamos de amor y respeto. Ese es el fondo. Todo lo demás es papel. ¿En serio, Roberto? ¿Sigues regalando dinero a tus sobrinos cada cumpleaños, Navidad, Santo y hasta por sacar buenas notas? ¿Sí? ¿Y qué tiene de malo? Les hago ilusión, ayudan con sus cosas. No digo que sea malo, pero te pasas. ¿Este año ya diste más de 2,000 euros entre los 3? Son familia, Elena. Y no todos tienen lo mismo que otros niños. Sus padres pasan estrecheces. Lo entiendo. Pero tú tampoco estás forrado. Trabajas duro, vives solo, y aún así repartes como si fueras Papá Noel con nómina de banquero. A veces es en especie, libros, ropa, entradas al cine, no siempre efectivo. Pero igual suma. Y ellos ya están acostumbrados. El otro día escuché a la pequeña decir, tío Roberto viene mañana, a ver qué me trae. Joder,
Eso no me gusta. Yo quiero dar con cariño, no para crear expectativas. Pues estás cerca de hacerlo sin darte cuenta. El dinero es fácil de dar, pero difícil de quitar después. Tienes razón. Nunca pensé que mi gesto bonito pudiera convertirse en una obligación. No es mala persona por ayudar, pero hay formas de apoyar sin generar dependencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en vez de darles dinero, invítalos a cenar, llévalos a un taller de arte, págales un curso. Que el regalo sea una experiencia, no solo un objeto. Suena mejor y más duradero. O abre una cuenta de ahorro simbólica para cada uno. Cada año metes 200 euros con una nota. Para tu futuro. Estudio, viaje o proyecto. Cuando seas mayor. Me encanta eso. Es como sembrar, no solo dar pan. Exacto. Y cuando vengan, juegas con ellos, les lees, hablas. Que valoren tu tiempo más que tu billetera. A veces creo que doy dinero porque no sé cómo expresar el cariño de otra forma. Eso es profundo y válido. Pero el cariño también está en presente, en recordarle sus cosas, en celebrarlo sin que haya ocasión. Esta Navidad voy a cambiar. Regalaré un libro con una carta dentro. Y haré una noche de juegos en casa. Pizza, risas, fotos tontas. Eso sí que será un recuerdo. Y si algún día necesitan ayuda de verdad, ahí estarás, con criterio, no por costumbre. Gracias, Elena. Hoy no me regañaste, me enseñaste. De nada. Y si necesitas ideas para manualidades o cenas baratas, yo soy experta. Anotado. La próxima vez regalo tiempo. Y si sobra dinero, que sea para algo que dure más que un juguete. Ese es el espíritu. Porque el mejor legado no es lo que dejas en su mano, sino en su corazón. Joder, ahora me emocionas. Ya era hora.